Hola mis queridos amigos de Leo, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento si quieres hacerla junto conmigo. Yo quiero agradecer porque yo soy prosperidad, porque quiero agradecer porque yo soy salud, gracias porque yo soy amor, gracias porque yo soy dinero, gracias porque soy abundancia, gracias porque soy creatividad. Y de esta manera puedes hacer una oración bastante corta y efectiva que es gracias. Gracias es la palabra clave y la frase clave es yo soy. También quiero agradecer todas aquellas bendiciones que no se han materializado para nosotros todavía, pero que están ahí, que están aquí encima de nuestras cabezas, esperando que nuestros ojos, nuestros corazones y nuestros oídos se abran para poderse materializar y para que nosotros trabajemos por esas bendiciones, porque también tenemos que trabajar, ir hacia ellas. Ellas no vienen hacia nosotros, nosotros vamos hacia ellas con confianza, con fe, con optimismo. Si tú también estás convencido de esto, escribe, hecho está en los comentarios de este video. Si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible, con muchísimo cariño, con mucho amor. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una pareja, en una relación. No importa si están en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para mis solteros y la tercera parte para la economía. Te quiero invitar a que si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar, devuélvela al universo con amor, con todo ese amor que llegó en algún momento a tu vida. Voy a comenzar la lectura del día de hoy, mis amados y amadas, con mis queridos que están en una relación. No importa si estás en contacto cero con esa persona, quiero que pienses en esa persona especial en este preciso instante, en este momento. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, no importa, lo importante es que conectes ya con tu persona especial. Es totalmente fundamental. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti y lo que piensa de ti tu persona especial. Estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como pareja, como relación, en un futuro más bien cercano, y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial, su amor venía como de para abajo y ha ido creciendo hasta que se ha convertido en un amor bastante grande, bastante profundo por ti. Tuvo que lucharla para estar contigo tu persona especial. Nunca perdió la esperanza, pero luchó y ahora está contigo. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que ustedes logren resolver sus conflictos, no solamente entre ustedes dos, sino con las personas cercanas a ustedes, porque es muy posible que la relación de ustedes no haya caído muy bien a personas de su entorno. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que tú eres una persona que, a pesar de los problemas y dificultades que se te presenten, tú lo sabes resolver, que tú sabes discernir las cuestiones, y que lo que sí tiene mucho miedo, mucho temor tu persona especial es que tal vez tú te canses de ciertas situaciones, de ciertos problemas, mm, a pesar de que no es falta de amor, ¿ya? Yo creo que es más falta de conversación, de compenetración. Entonces, que tal vez tú te canses y que tires la toalla. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? La verdad, que la relación se rompa, que la relación acabe y que la verdad acabe de una mala manera, de una manera bastante fuerte, inclusive bastante agresiva. Si te digo en este momento, no es para que te quedes esperando darle la razón a la tarotista, es para que los oráculos sirven para anunciarnos los problemas, para poderlos evitar o minimizarlos, mi querido amigo o amiga. Entonces ponte manos a la obra para que esta situación de esta ruptura, de este rompimiento como tan trágico y lamentable entre ustedes se dé. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Bueno, lo que te estoy diciendo es algo que se puede evitar. Este rompimiento es evitable, pero ya tienes que tú ponerte manos a la obra. Cultiva tu vida espiritual, mi querido amigo y amiga, en pareja y también individualmente. Hablen las cosas, no se queden calladitos y calladitas, no se conviertan en esas ollas a presión que estallan y que después destruyen todo lo que se les presenta por delante. Vamos a ver qué les dicen mis angelitos
a ustedes el día de hoy que están en esta relación. Mira, este angelito te dice escribir es tu fuerza. Mira, si tú no te atreves en este preciso instante a manifestarle todo aquello que sientes por tu persona, bueno, te digo, si es amor, escríbele esa carta de amor y entrégasela. Si es enojo, si es rabia, escríbela, pero fuera de tu casa. Llevas fosforitos y algo en que quemar, puede ser como un platico así como ese, algo que no se queme, alguna cerámica o algo así, algo que no se vaya a quemar, no, no metálico porque te puedes quemar, bueno. Quemas eso en un lugar que no vayas a hacer un incendio tampoco, quemas y las cenizas las echas al viento, ¿ya? Lo negativo lo quemas y los echas al viento, lo sacas de tu vida. Lo positivo se lo entregas a tu pareja si es que no puedes expresarte. Pero lo ideal es confrontar, ¿ya? Lo ideal es hablar con la verdad, con mucho respeto, con mucho amor, con mucha tranquilidad, pero con mucha verdad. Este otro angelito te dice, no falles a tu palabra, ninguno de los dos se fallen. Ya saben que hay compromisos inherentes en las relaciones de respeto, de fidelidad, de compañerismo, bueno, de muchísimas cosas. A menos que sea una relación abierta, bueno, pues lo único que diferenciaría es que la fidelidad ya no iría por ese lado. Pero lo demás sí. No fallen a su palabra, mis queridos amigos y amigas que están en esta relación. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que están solteritos y solteritas el día de hoy. Estas 4 primeras cartas, mi solterito y solterita, es lo que tú estás viviendo ahora, en este preciso instante, en este momento. Y estas 4 siguientes cartas que siguen es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, mira que estás teniendo ciertos problemas y dificultades, muy seguramente relacionado con tu trabajo. Mm, y esto te ha traído a ti como, no sé, bastante frustración, inclusive conflictos internos para ti, mi querido amigo o amiga, pero igual cuentas con el apoyo de ciertas personas, a pesar de que tú te sientes solo, te sientes sola. Bueno, en medio de todo tienes personas que te apoyan. No importa si te sientes solo o sola, ¿ya? Pero yo te digo que no estás solo ni estás sola. Aparte de las personas que te quieren, que te aman, también hay personas que no están contigo ahora. Una persona mayor, muy seguramente que era del signo Géminis, Libra o Acuario. Esa persona te acompaña también. Está contigo en este momento, además de tus guías espirituales y nosotros como comunidad que te mandamos todo nuestro amor y toda nuestra energía y un abrazo muy grande, muy fraterno de luz para que tú no te sientas solito o solita. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano, cercano, mi solterito y solterita? Bueno, cierta inestabilidad emocional, cierta estabilidad emocional, porque mira que tal vez vuelve una persona de tu pasado de la que tú tal vez pensabas que ya no sentías absolutamente nada, 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 pero que te va a remover algo por dentro. Y eso va a ser como si tal vez aquel engaño, aquella traición estuviera apenas acabado de pasar. Em, en cuestiones de tu dinero, ciertos problemas económicos, mi querido amigo y amiga. Este no es el momento de gastar, de derrochar. Piensa en tu futuro. Piensa en lo que puedes estar necesitando en tu futuro. No te metas en deudas innecesarias. No prestes dinero que después tú vayas a necesitar y que te des cuenta que te van a fallar. Es preferible que no prestes dinero en este preciso momento, ni que pidas dinero prestado, porque después puedes estar teniendo bastantes problemas para devolver o para que te lo devuelvan. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Mira, tú eres una persona bastante leal, inteligente, muy aventurero o aventurera. Cree más en ti. Confía más en ti, confía en tus capacidades, no te creas esas palabras que a veces te dicen o ese yo interior que te dices que no puede. No, no creas, no creas en eso. Tú eres muy valioso, muy valiosa, muy guerrero, guerrera, muy fuerte y una persona totalmente inteligente que yo sé que sale adelante de cualquier situación que se le presente. Bueno, ahora vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy. Te puedo dar un consejo que cultives tu vida espiritual, duermas bien, comas bien,
y cuides tu salud en todos los aspectos de tu vida. También hay unos canales espectaculares en YouTube, uno llamado Aleli Astral, el otro llamado Mindalia, te pueden ayudar muchísimo. Búscalos y verás que encuentras respuestas a muchas cosas que tú necesitas. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy. Dice, la lucha te hará próspero. Mira, wow y super wow. Si tú también estás convencido de esto, escribe, hecho está en los comentarios de este video. Mira que el trabajo, mejor dicho, lo que tú vas a cosechar, por ejemplo, si siembras uno, vas a cosechar 1000. Te va a llegar una prosperidad totalmente maravillosa ligado a tu trabajo. Esto también te dice, la naturaleza te enseñará a sanar. Bueno, mi querido amigo y amiga que está solterito y solterita, a veces nos pasan y nos suceden cosas y queremos que todo sea ya, que todo se solucione ya en este momento. Quiero curarme ya, quiero pararme ya, quiero estar sano ya. Bueno, no, todo tiene un proceso. Con calma, con amor, con paciencia. Observa la naturaleza, un animalito cuando se hiere, cómo sana, o si de pronto hay un derrumbe, cuánto tiempo se demora en recuperarse la naturaleza. Todas estas cuestiones, bueno, mira cómo es que sana la naturaleza. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas que están solteritos y solteritas. Ahora vamos con mis leones y leonas que se encuentran preguntando por su economía el día de hoy. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo con respecto a tu economía en este preciso momento. Estas 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tú eres una persona bastante frentera, de un carácter fuerte, muy seguro, muy resuelto para hacer tus negocios. No importa si tienes mucho o poca edad, eres una persona bastante sabia y que tiene un prestigio en el sector económico que tú tengas, ¿ya? Mira que eres una persona muy generosa, excesivamente generosa y tal vez se te ha ido la mano. Tal vez se te ha ido la mano y has dado más de lo que podías dar. Bueno, esto en cierto sentido no es ni malo, porque dar de lo que a uno no le sobra, le genera a uno muchísimas, muchísimas bendiciones. Ya verás que si tal vez se te fue un poco la mano en tu generosidad, vas a recibir multiplicado por 1000 veces aquello que diste de más. Bueno, eh, mm, ¿qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Ciertos problemas y dificultades, pero esto va relacionado como con una falta de información. Entonces, esta carta me está diciendo que busques la ayuda profesional de alguien, ya sea un abogado, economista o alguien que sepa de algún negocio en el cual tú quieres invertir. Bueno, para que no se te dé este fracaso, mejor investiga y busca ayuda profesional. No vayas con ojos cerrados en el gobierno, en el estado y en las cámaras de comercio. Te pueden dar orientación de muchas cosas. Entonces no te veas a ojos cerrados porque tú logras solucionar ese problema, esta dificultad. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que no dejes de ser ni soñador ni soñadora, que sigas adelante con tus sueños y proyectos económicos. No importa si tienes mucha o poquita edad, sigue soñando, sigue siendo esa persona extrovertida y aventurera que siempre es. No te dejes amilanar por los problemas o dificultades que se te puedan estar presentando. Sigue adelante, mi querido amigo y amiga. Ahora vamos a ver qué me les dicen mis angelitos el día de hoy para su economía. Mira, este angelito súper especial te dice: habrá castigo y reconciliación. Mira, tal vez hay personas que no han sido tan rectas contigo en algún negocio o alguna cuestión económica. Bueno, estas personas van a recibir su merecido, tú vas a recuperar lo que tal vez te hicieron perder, pero a la larga tú te vas a reconciliar con esas personas porque igual tal vez son personas muy allegadas a tu corazón y lleguen a acuerdos de que esa situación desfavorable para ti no se vuelva a repetir. Este trajecto te dice: tus obras revelarán los orígenes, lo que te estaba diciendo acerca del perdón y toda esa cuestión. Bueno, eso habla muchísimo de ti, que te resalzan, que lleguen a acuerdos y toda esa cuestión. Mira que tu origen no es de aquí terrenal, tu origen es más bien celestial y de esa manera
Bueno, en consonancia a eso, tú vas a actuar, mi querido amigo y amiga. Tú dirás que no tiene nada que ver la espiritualidad con la economía, tiene todo que ver, mi querido amigo y amiga. Nosotros no somos este cuerpecito, al contrario, somos un alma eterna, totalmente eterna, teniendo una experiencia espiritual. Bueno, cultiva tu vida espiritual, mi querido amigo y amiga. Y verás que llegas a otro nivel en todos los aspectos de tu vida. Disfruta tus fiestas, estas fiestas, disfrútalas muchísimo, les mando muchísimas bendiciones, los llevo en mi corazón, los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.